El cuidado de los hijos durante los primeros meses de vida deberá ser compartido por madre y padre. Se modifica licencia de paternidad. Les explicaremos los cambios. Sí será posible cambiar el orden de apellidos en Colombia. En registro civil de nacimiento, los padres de común acuerdo podrán hacerlo. Legislatura sin precedentes. Cámara de Representantes rindió cuentas. 184 proyectos de ley aprobados, 65 conciliaciones y 12 debates de control político, algo nunca antes visto. Dirección Administrativa de la Cámara, sobresaliente en su gestión. Tenemos los detalles. Personerías municipales y distritales contarán con nuevas herramientas de control. Les contaremos de qué se trata. Más de 2 billones de pesos hacia los territorios para obras de infraestructura tras aprobación de sobretasa a la gasolina y a CPM. No se incrementará precio en el galón de los combustibles. Madres cabeza de hogar que hayan cometido delitos menores podrán pagar sus penas con trabajo comunitario. Tenemos los detalles. Noticias Cámara de Representantes presentan Mabel Kremer y Edwin Gutiérrez. Hola, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. Esta es una emisión especial porque concluyó esta semana todo el trabajo legislativo de este periodo de sesiones. Mabel, vamos con las noticias. Así es, Edwin, buenas noches y bienvenidos. Los padres podrán elegir para sus hijos recién nacidos cuál de los apellidos irá primero, según un proyecto de ley que superó el último debate. También precisa que si no hay acuerdo, un funcionario de la registraduría realizará un sorteo para determinar el orden de los apellidos. En el año anterior fueron registrados 582.107 niños y niñas, según cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Con esta ley se garantiza el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en la elección libre del orden de los apellidos. Es un proyecto absolutamente simbólico porque además reconoce la labor de crianza, las labores del cuidado y obviamente a las madres en nuestro país. Que si el padre y la madre tienen la potestad de ir a registrar a su hijo, tengan la oportunidad de elegir cuál apellido va primero, si es del padre o el de la madre, se pongan de acuerdo. En caso de que no se pongan de acuerdo, van a tener que el señor registrador hacer un sorteo. Pero, ¿qué piensan los padres de familia de esta medida? Las opiniones son diversas. Yo opino que debería mantenerse el mismo orden porque viene así desde hace mucho tiempo. Para mí perfecto, porque una mujer es la que se dedica más a los hijos, es la que invierte más tiempo en ellos. Los hijos debieran de llevar primero el apellido de la mamá. Esta ley cubre a hijos matrimoniales, extramatrimoniales, adoptivos, de parejas conformadas por el mismo sexo y en el caso de los hijos con maternidad o paternidad declarada por decisión judicial. Madres y padres tendrán corresponsabilidad en el cuidado de sus hijos, según el proyecto de ley de licencia de paternidad compartida que fue aprobado recientemente. La licencia a los papás se extiende de 8 días a 2 semanas y podría llegar hasta 5 semanas. Con este proyecto que pronto será ley, la pareja podrá tomar las últimas 6 semanas de la licencia de maternidad y compartirla de común acuerdo, fomentando así la crianza del padre también con los recién nacidos. 5 días para un bebé recién nacido es un tema es un tiempo, en el cual pues no se puede entablar ningún lazo ni estrechar pues los lazos junto con la mamá. Sería como un apoyo muy importante en estas semanas que son cruciales para nosotros las mujeres que realmente sacrificamos tiempo y es un esfuerzo bastante grande. Esta ley también pasa de 8 días a 2 semanas la licencia de paternidad, aumentando progresivamente hasta llegar a 5 semanas, contribuyendo así a disminuir la estigmatización laboral de las mujeres. Un paso fundamental en la equidad laboral entre mujeres y hombres y en la participación de los hombres en igualdad de condiciones en la crianza de nuestros hijos. Como uno de los objetivos de esta ley es promover el empleo en las mujeres, desde su promulgación quedarán prohibidas las preguntas sobre planes familiares y reproductivos en las entrevistas de trabajo. Aquellas madres cabeza de hogar que hayan sido judicializadas podrán pagar sus condenas con trabajo comunitario, según un proyecto de ley que pasó a sanción presidencial. Se trata de otorgarles penas alternativas por delitos menores. Mujeres, madre, cabeza de familia que estén condenadas por delitos menores y cuya pena sea de 6 años o menos, podrán tener derecho a una medida alternativa a la prisión. Aquellas mujeres, cabezas de hogar,
que cometen delitos no violentos ni que pongan en riesgo la seguridad ciudadana puedan tener una alternativa a la pena privativa de libertad, que sea un servicio público. La iniciativa establece que estas mujeres podrán pagar sus penas con trabajo comunitario en entidades del Estado, organizaciones no gubernamentales o entidades sin ánimo de lucro. De esta forma también se busca dar solución al hacinamiento carcelario. Este proyecto va a beneficiar de las 8.192 mujeres que están privadas de la libertad al 74.9%, que son madres cabeza de familia. Los requisitos para aplicar a los beneficios de la ley son ser mujer madre cabeza de familia, madres que estén condenadas a penas menores o iguales a 6 años, no haber cometido delitos violentos o que pongan en riesgo la seguridad ciudadana, no tener antecedentes penales dentro de los 5 años anteriores al delito y demostrar que cometieron el delito por razones de marginalidad que estuvieran afectando la manutención del hogar. Bogotá podría tener más de 20 localidades o incluso fusionar algunas de estas. La nueva ley le otorga facultades al Consejo de la Capital para adelantar dicha modificación. Fue aprobada la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá que, entre otros aspectos, busca la nueva delimitación y la cantidad de nuevas localidades en armonía con el Plan de Ordenamiento Territorial. También contiene cambios en los requisitos para ser alcalde local y la creación de gabinetes locales para que trabajen de la mano con las secretarías distritales. Vamos a actualizar el número y el límite de las localidades a través del Plan de Ordenamiento Territorial. También vamos a fortalecer las localidades con mejores recursos, tanto presupuestales como en términos institucionales de coordinación entre entidades para mejorar la atención a los ciudadanos y estableceremos mayores requisitos para el nombramiento de los alcaldes locales. Logramos más meritocracia en la selección de alcaldes locales y el fortalecimiento de los recursos de las localidades, que pasan de 10% a 12%. Si bien es cierto, con la creación de las nuevas localidades fortalecemos la descentralización administrativa y modernizamos las estructuras del Estado, no lo es menos que toda esta estructuración con la futura ley queda en manos del Plan de Ordenamiento Territorial. El Estatuto Orgánico lleva 28 años en vigencia y por tal razón debe sintonizarse a los nuevos cambios estructurales, económicos y sociales de la capital del país. Nuestro invitado hoy a la sección protagonista en cámara es el presidente de la corporación, el doctor Germán Blanco. Presidente, bienvenido a nuestra sección. Y a usted le correspondió un año bastante complejo. Tuvimos pandemia, estamos enfrentando un paro nacional, sin embargo, tenemos también muy buenos resultados. ¿Cuál es el balance que usted le deja a los colombianos durante este año de presidencia? Bueno, Mabel, a ti cordial saludo, a los amables televidentes también. Efectivamente, un año muy difícil, con contingencias universales y nacionales que no estaban en la agenda de nadie y que permitían innovar y traer a colación una serie de disciplinas que permitieran trabajar en equipo y obtener muy buenos resultados. Una muy buena mesa directiva, un muy buen personal de apoyo y una disciplina connotada que nos permite hoy entregar los mejores resultados. Bueno, usted acaba de mencionar una palabra clave que es innovar, y usted evidentemente innovó creando las plenarias temáticas para lograr más celeridad. ¿Cómo le fue con eso? ¿Qué resultados tuvieron? Bueno, simplemente hicimos uso de las necesidades que se observan permanentemente en la discusión de proyectos y los llevamos de manera temática a sesiones exclusivas anuales. El tema de niñez, por ejemplo, el tema de mujer y de género, el tema ambiental, el tema animal, el tema campesino, el tema étnico, el tema deportivo. Doctor Germán, usted se caracterizó muchísimo por la disciplina que impuso y logró, por ejemplo, que los días martes, miércoles y jueves existieran las sesiones de plenaria. ¿Usted cómo hizo para ponerle orden a la casa? Bueno, es un tema de formación. Sí. Creo que hay una formación muy importante desde muy niño en familia, académica, social, pero también había un reclamo y un señalamiento permanente a que el Congreso de la República y la Cámara sesionaba solamente martes y miércoles. Yo opté por institucionalizar los jueves también como días de sesión para la evaluación de proyectos. La verdad es que tuve una respuesta muy positiva de todos los compañeros y yo siento que las mesas directivas que vengan no se van a poder bajar de ahí. Tienen que sesionar necesariamente martes y jueves en proyectos y los miércoles que tenemos televisión en directo, que siga siendo un día de debates de control político. Y en los debates de control político también innovamos, única y exclusivamente a través de los partidos políticos.
no por la proposición de un parlamentario en particular, sino por el aval de su partido para que el debate de control político se hiciera a través de un partido. Logramos hacer 12 debates de control político, que es una cifra demasiado importante. ¿Usted cómo logró, presidente, el equilibrio para que también los partidos y movimientos que apoyan al gobierno se pudieran expresar? Bueno, créame que no es difícil cuando uno observa que dirigir una corporación se puede hacer entre iguales, generando las mismas garantías para todos. Es fácil llegar a los acuerdos, a los consensos, a la concertación, a la conciliación. Y eso se hizo siempre validando la presencia de voceros por partidos. Los partidos de oposición también tienen voceros y unas bancadas bien interesantes, ávidas también de participar. Es cuestión de respetar la presencia de ellos y generarles igualdad de oportunidades. Lo hicimos durante todo el año y ustedes ya saben cuáles son los resultados positivos. De todo ese abanico de proyectos que se aprobaron de leyes, ¿cuál sería el top 5 para usted? ¿Cómo no pensar que la cadena perpetua se venía esperando y buscando hace tantos años y que se logra la aprobación? Esperemos los controles de constitucionalidad, pero respondió el Congreso al querer y a la voluntad popular. ¿Cómo no pensar en la ley de turismo, en la reforma al Código Electoral colombiano que no se hacía desde hacía 34 años y que permite, por ejemplo, la paridad en las listas a las corporaciones de elección popular, o sea, más participación en el tema de las mujeres? El trabajo en casa, qué importante norma que en medio de la contingencia, de la presencialidad, la semipresencialidad, la virtualidad, pues ya genera una obligatoriedad de la norma para que se pueda trabajar en casa. Y esto ayuda inclusive en los núcleos familiares y bastante. El Código Disciplinario, la reforma a la Administración de Justicia, el PAEF. O sea, hay un cúmulo de proyectos muy grande, la transición energética, que permiten pensar que le hemos cumplido a los colombianos con importantes normas que no son solamente de carácter aritmético, sino que su contenido tiene mucho que ver con el bienestar de la población en los distintos sectores. Presidente, ya para terminar de manera muy rápida, el país sigue afrontando el COVID-19, estamos en el tercer pico y las cifras pues no son las mejores. Sin embargo, usted ha impartido la orden de que se va a volver a la presencialidad a partir del próximo mes. ¿Bajo qué criterios tomó usted esta decisión? Lo que queremos hacer es una elección de mesa directiva el 20 de julio presencial, con los protocolos debidos, pero para eso nos estamos preparando. Hoy tenemos ya el listado completo de quiénes están y quiénes no están vacunados y estamos a través de Presidencia de la República y el Ministerio de Salud propiciando la vacunación de quienes no lo están, no solamente los parlamentarios, sino los que nos ayudan en la parte operativa de las distintas sesiones. Bueno, doctor Germán Blanco, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sección y felicitaciones por su gran gestión. No, a ustedes y a los colombianos hemos cumplido con responsabilidad. Dirigir y orientar una plenaria no es difícil si se hace con disciplina y además porque tuvimos el beneplácito de todos y cada uno de los representantes a la Cámara que muy juiciosamente acudieron a las sesiones, unos presenciales, otros virtuales, pero que también fueron muy propositivos y dinámicos en un año legislativo que bate todos los récords de las décadas anteriores. Continuamos con más información aquí en Noticias Cámara de Representantes. Astrid Sánchez Montes de Oca es la primera chocoana en convertirse en la vicepresidenta de la Cámara de Representantes. Las últimas horas entregó un balance tras un año en esta dignidad. El compromiso de la primera vicepresidenta en esta legislatura fue trabajar por representar a sus raíces afrodescendientes. Por esto presentó proyectos de ley tan importantes para su región como la estampilla para la Universidad del Chocó y la dignificación del trabajo de parteras en las regiones. Iniciativas como la renovación de la estampilla por Universidad Tecnológica del Chocó. Iniciativa demasiado importante para nosotros. Hicimos un reconocimiento y protección al biche y sus derivados. Tenemos un reconocimiento y exaltación a la partería. Autorizamos también la emisión de la estampilla de la Universidad del Pacífico en memoria de Omar Barona. También la creación de los cupos especiales de universidades públicas para los estudiantes pertenecientes a las comunidades afro, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
continuará trabajando en buscar herramientas que beneficien a las comunidades afrodescendientes y las minorías en temas tan sensibles como la salud, la educación, la ampliación y cobertura del Internet en las regiones más apartadas del país. Germán Navas Talero es un opositor que siempre controvierte con argumentos. Con ese enfoque desde una orilla distinta entregó sus conclusiones como segundo vicepresidente de la Cámara. Bajo un completo respeto al derecho a la oposición y con todas las garantías legislativas, la segunda vicepresidencia de la Cámara y el sector que representa pudo hacer uso de su voz y voto durante esta legislatura que acaba de culminar. Yo no me atrevería a decir que aquí en la Cámara se nos quitó el derecho a disentir. Se nos permitió, los proyectos de la oposición, todos fueron tramitados, por lo menos en lo que me consta, con la misma seriedad que otros. También tuvieron espacio para citar a debates y mociones de censura a funcionarios del gobierno. El estatuto de oposición, en lo que tiene que ver con la Cámara de Representantes, se cumplió. Los debates de control político que fueron necesarios plantear, se hicieron. Se hicieron 3 mociones de censura. En total, durante la legislatura 2020-2021, desde la oposición se presentaron 40 proyectos de ley y se citaron 4 debates de control político y una moción de censura. Avances importantes para el adecuado funcionamiento legislativo de la Cámara logró la dirección administrativa de esta corporación bajo el liderazgo de John Abiud Ramírez. En la jornada de rendición de cuentas, el director administrativo socializó las metas que ha cumplido en adaptación a la realidad de la pospandemia y la eficiencia en los procesos administrativos. Teníamos que adaptar todo el proceso administrativo ¿a qué? Pues atender esos requerimientos que desde el Congreso de la República, desde la Cámara de Representantes, se le hacía a la dirección administrativa para que los honorables representantes y los funcionarios de la Cámara de Representantes pudieran desarrollar su actividad sin ningún problema. Asimismo, Ramírez resaltó la cercanía que se ha logrado entre funcionarios y ciudadanos en una dirección que ha pensado en satisfacer las necesidades de sus colaboradores. ¿Qué estamos haciendo? Llevar al Congreso de la República, a la dirección administrativa, a los funcionarios, acercarlos ¿a dónde? Al ciudadano común, a través de 2 formas. Primero, de los medios tecnológicos y de los medios de comunicación. Los retos que vienen están en la adaptación de la infraestructura para las 16 curules de las víctimas del conflicto armado y garantizar las medidas para la presencialidad en la próxima legislatura. Las personerías municipales y distritales contarán con más herramientas que les permitirán cumplir con su rol de control. Les contamos por qué. Fue aprobado en Comisión Primera de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca fortalecer la gestión administrativa y financiera de las personerías municipales y distritales. Por eso buscamos que en este proyecto de ley se les pueda ajustar financieramente a estas personerías de tercera, cuarta, quinta y sexta categoría 50 salarios mínimos legales vigentes que van a representar y darle la posibilidad a estos entes territoriales que cumplan su mejor función como veedor del pueblo, como defensor del pueblo y por supuesto como Ministerio Público en los despachos judiciales que se encuentran en su territorio. Los personeros en Colombia tienen diversas funciones, como defensores de los derechos humanos, veedores del Tesoro Público y también como garantes en el cumplimiento de todas las normas del Estado Social de Derecho. Colombia se encuentra dentro de los países con las jornadas laborales más largas del mundo. Esta situación cambiará con la aprobación de una ley que la reducirá de forma gradual de 48 a 42 horas de actividad semanal. Ejemplos en otros países han sido inspiración para este proyecto que pronto será ley. Por ejemplo, en Estados Unidos la jornada laboral semanal es de 48 horas, igual que en Canadá, y en países europeos como Francia y Italia la jornada es de 36 horas semanales. Aquí despejamos dudas de los trabajadores. Si la jornada laboral la van a reducir gradualmente, ¿cómo sería y cómo aplica para nosotros los empleados? En el año 2023 se disminuirá 1 hora. Eso es en julio. Al año siguiente, es decir, en el año 2024, se disminuirá otra hora. Al tercer año, se disminuirán 2 horas más, para un total de 44 horas trabajadas en la semana. Y el último año, que es el 2026, en el mes de julio, se disminuirán otras 2 horas, para un total
de 42. En Estados Unidos, cuando se bajaron las horas, generó más de 2.3 millones de empleos. En Francia, en el 2000, cuando se bajaron a 36 horas, generó más de 350.000 empleos. De esta manera, la disminución de la jornada laboral a 42 horas quedará instaurada en su totalidad a partir del mes de julio del año 2026 y sin disminución de salarios. Con más de 2 billones de pesos contarán las ciudades capitales y departamentos tras la aprobación del proyecto de sobretasa a la gasolina y ACPM. Esta decisión se acogió durante las sesiones extras para abordar esta solicitud desde las administraciones regionales. Con los recursos recaudados a través de esta sobretasa, municipios, distritos y departamentos podrán invertir en obras de infraestructura vial y transporte masivo en beneficio de los colombianos. Estamos hablando de recursos que por un lado van a los departamentos para redes secundarias y terciarias y van en cabeza del Invías para red terciaria. Esta sobretasa existe desde 1989, antes establecida por decreto presidencial, pero a través de un fallo la Corte Constitucional estableció que debía ser a través de ley de la República. No se está creando un nuevo impuesto a la gasolina ni al diésel, sino que se está regulando la forma en que se definen los parámetros que corresponde para fijar la sobretasa a los combustibles. Representantes a la Cámara aseguraron que esta sobretasa no aumentará los precios de la gasolina y el ACPM y que sí redundará en beneficio de las regiones. Y el proyecto no aumenta en términos reales el precio final del combustible. Son 2.7 billones año, de los cuales son 1.63 billones de los municipios. Y de los municipios, las capitales son 945.000 millones. ¿Y qué hacen los municipios con esos 687.000 millones? Pues una gran cantidad de obras. Después de la sanción de esta ley, la decisión de subir, bajar o mantener los precios de la gasolina y el diésel dependerá del comportamiento de los indicadores internacionales. Una crítica situación afronta el Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña. La ocupación UCI sobrepasó el 100%, pero al mismo tiempo sufren lo administrativo tras una intervención de la Superintendencia de Salud. Así lo aseguró el representante Ciro Rodríguez al advertir que durante la intervención forzosa del hospital se abandonó el plan de contingencia establecido entre la Gobernación y el Ministerio de Salud. Se ha implementado entre la Gobernación y el Ministerio de Salud, que a hoy debería haber implementado 40 unidades de cuidados intensivos adicionales y por el contrario, de las 18 camas UCI existentes, solo hay 13 funcionando. También denunció los altos costos que ha traído este proceso realizado desde el pasado 11 de noviembre. En esta intervención a hoy solo se evidencian 2 resultados. Logró vincular todo el cartel de la contratación con que llegó el agente interventor, desplazando mano de obra y las empresas de la región con gran afectación a la economía local. Para el congresista, esta intervención es un abuso de poder y un atentado contra la salud y la vida de los ocañeros. Estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes rindió tributo al bicentenario de la Constitución de Cúcuta en 1821. Congresistas de varias colectividades conmemoraron 200 años de libertad y democracia. Un honor inmenso presidir hoy la Cámara de Representantes en los momentos en que se cumplen 200 años de la constitucionalidad nacional y del Congreso de la República, y una responsabilidad inmensa para seguir trabajando por la libertad y por la democracia del país. El valor del Congreso hoy 2021 es mirar la participación de todos los partidos políticos. No hay, digamos, un partido político único, sino la variedad. Eso demuestra que se puede convivir con el opositor político, que no hay por qué estar maltratándolo, ni golpeándolo, ni matándolo. Las ideas de él merecen tanto respeto y acatamiento como las mías. Por eso se puede hacer paz en Colombia si se quiere. Es el Estado social de derecho que quedó allí en esa Constitución y que hay que desarrollarlo, porque definitivamente este es un país pluricultural, pluriétnico, y obviamente está todavía en obra negra, pero creo que se están haciendo las cosas bien a pesar de todos estos problemas coyunturales que hoy tenemos.
Los actos protocolarios del Bicentenario culminaron con la instalación de una placa conmemorativa en las instalaciones del Salón Elíptico de la Cámara de Representantes. Con el respaldo de 40 congresistas, el representante a la Cámara, Julio César Triana, envió una carta al presidente de la República solicitando que se implemente un subsidio para que se estabilicen los precios de los agroinsumos en el país, ya que los agricultores se han visto altamente afectados por la variación en los precios. Llegó la hora para que el gobierno nacional, de manera pronta y eficaz, establezca un subsidio para los agroinsumos. Es el elevado costo de estos agroinsumos el que hace inviable la agricultura en Colombia. Más del 56% de los insumos utilizados para la actividad agrícola han presentado un exagerado incremento en los últimos 6 meses. Acercar a la ciudadanía al Congreso ha sido uno de los objetivos del presidente de la Cámara, Germán Blanco, quien en esta ocasión invitó a presidentes de juntas de acción comunal del municipio de Copacabana y Alcaldía de Puerto Berrío en Antioquia. Seguimos con el exitoso programa de pasantías en la Cámara de Representantes. Y esta semana qué bueno haber tenido acá los concejales del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, capital del Magdalena Medio antioqueño, pero también a presidentes de acción comunal del municipio de Copacabana en el área metropolitana de Medellín. Todos ellos de cerca en la interacción con el órgano legislativo del Estado. Que nos permite compartirla con varios concejales del municipio, buscando acercar esos lazos entre la provincia y el gobierno nacional. Mirar cómo se legisla acá desde el Congreso, cómo son las plenarias, las sesiones, cómo son las comisiones, visitar las comisiones, las diferentes comisiones y mirar cómo se maneja la parte de la legislación colombiana desde acá, desde el recinto de la democracia en Colombia. El secretario general de la Cámara, en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas, contextualizó a la ciudadanía del papel que representan los congresos en el mundo y cuáles son los retos en cuanto a claridad que debe tener el legislativo para comunicar su gestión. Los congresos en el mundo buscan tener legitimidad para poder actuar, para poder dar respuesta mediante leyes y cumplir las demás funciones de control político. Sin embargo, hay un registro en la opinión pública negativo, digámoslo así. La gente no tiene un concepto claro de lo que se hace y esto no es un problema de nuestro Congreso, es el problema de todos los congresos del mundo. La necesidad de hacer accesible y comprensible la labor legislativa es un compromiso que se ve reflejado con el proyecto de ley 020 de 2020 Cámara, que impulsa el lenguaje claro en las entidades públicas. El Congreso de la República aprobó la iniciativa del representante Reyes Curi, que permitirá que el biche se posicione a nivel nacional e internacional. Esta bebida, que tiene casi 5 siglos de tradición, ha sido analizada por expertos destiladores del mundo y se ha establecido que tiene la calidad de cualquier otro licor. Acaba de ser aprobado en tercer debate, le falta solo uno, nuestro proyecto de ley que pretende reconocer e impulsar el biche y sus derivados como patrimonio de las comunidades negras del Pacífico colombiano, además de permitir su comercialización. Esta es una noticia muy importante para el Pacífico colombiano, para las comunidades negras del Pacífico colombiano, para su cultura y para la reactivación económica. Queda un debate y vamos a seguir en esta lucha. Hemos llegado al final de esta emisión. Si ustedes quieren interactuar con el presidente de la corporación, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter @GermánBlancoA o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Y si quieren conocer un poco más acerca de sus representantes, los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @Cámara Colombia. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces. Buenas noches.